Vale. Ya voy, ¿no? Soy François Monti, bebo, luego escribo y me llaman Paco el Belga. Yo creo que un Tommy's Margarita con curado. Hablar sin filtro. Para hablar sin filtro. Para coctelería creo que lo mejor ahora es Instagram, pero tampoco es una revelación, ¿no? A mí no me gustan las técnicas. No, yo creo que se hacen muchas tonterías con las técnicas. Hay 3 técnicas que son las más importantes, que es remover, agitar y beber. Pero bueno, me ha interesado bastante el switching, que es una técnica inventada hace poco por Ian McPherson en Escocia, que consiste básicamente en poner un destilado en el congelador, se va a congelar más rápido la parte de agua y entonces sustituyes este agua por otra cosa y recreas un tipo de destilado completamente nuevo. Utilizando, por ejemplo, pues, el alcohol de un whisky, pero diluyéndolo con una cosa que no es el agua que tenía originalmente. Me parece fascinante la idea, pero no he probado el resultado. Habrá que ir a Edimburgo a intentarlo y ver si nos morimos en el acto. Antes, cuando era un paisano, no un profesional, pues acabar en la barra cantando, que te lo grabe alguien de una marca conocida y dices, igual se para mi carrera profesional. Además, canto fatal. Esto ocurrió en el Cabrera hace 10 años con una canción de Edith Piaf. Por lo visto no me acuerdo, yo había cantado todas las letras de la canción antes incluso de que Edith Piaf empezase a cantarlas. La grabación existe, por lo visto. Mi héroe en el sector sería David Wondrich, porque yo escribo mucho sobre historia de la coctelería y no hay mejor que él para abrir caminos en este terreno. ¿Qué he hecho yo? Gracias a Dios me dedico a beberlos. El peor que he tomado. Sí, porque yo cuando preparo cócteles en casa o incluso a veces me lían para hacer un guest bartending y voy a seguro siempre. Lo peor que he vivido, pues lo he vivido no hace tanto tiempo. Habían hecho una kombucha de agua de almejas. Eso era la soda de base de un highball. ¿A quién le ha parecido eso una buena idea? Qué bueno. Oye, ¿existente o lo que me salga de los...? Un blender sencillo, sin ruido, pero que te haga la mezcla en el mismo. Porque los cócteles con blender tienen muy mala reputación porque los bartenders no son capaces de utilizar un blender. Entonces yo creo que un blender que te ayude a hacer esta mayonesa, que es un buen cóctel frozen, porque es lo que es al final, es una mayonesa con el alcohol como aceite, sería un buen truco. Y luego nos forramos a venderlo por la costa. Imposible esto. Mira, te voy a decir una cosa. Mucha gente en esta industria se dedica a decir cuál va a ser la cosa importante de mañana y en 99.9% de los casos se equivocan. Te voy a decir lo que no va a resurgir mañana. El brandy, por ejemplo. Me encantaría, pero no va a ocurrir. La gente hace unos años, después de la moda del gin tonic, decía que iba a volver el vodka. Hemos tenido el vermouth. No hagamos las Cassandras del mundo de los destilados. No funciona. Construir una marca, la marca de vermouth perfecta para coctelería desde cero, sin que aparezca mi nombre, pero sí el dinero en mi cuenta. Ahora te vamos a decir una serie de palabras. Tú nos tienes que decir qué te genera. ¿Vale? Ansiedad. Cuidado. Ansiedad. Shaker. Música. Sombrillita. Horror. Guest bartending. Horror. Fajitas. Ansiedad. Chile. Comida. Ego. Enorme. Fe. Amargo. ¿Ya está? Muchas gracias. A vosotros.